Bienvenidos a un paréntesis que va a mejorar y a guiar sus vidas. Porque de la Asamblea Nacional que cuajó ayer y que mañana hará las comisiones, tendremos tiempo suficiente de hablar del intento de la Corte Constitucional de destituir al presidente. También, hoy publiqué el documento, pero de el contenido y sentido que le he encontrado a su vida Stephanie Spin, difícilmente hallaré yo en mi agenda un paréntesis, aunque ella siempre ha tenido una gran predisposición y ha sido copada por otro tipo de espacios. Ayer tuve una magnífica entrevista con Cristian de la Cázar en FM Mundo, donde trabajó mucho tiempo. He visto otras anteriores con Yaney Nostroza. En fin, he conocido de lejos esto, su reto a partir del RET, que vamos a averiguar qué es. Una enfermedad con discapacidad severa e incurable que afecta a su hija desde que tuvo 2 años atrás aproximadamente. Van 4. Pero lo que me llamó la atención fue el anuncio de que Stephanie trae a uno de los más buscados y consagrados conferencistas en español del mundo sobre emociones, sentimientos, superación personal, trabajo con el cerebro, etcétera, que es Mario Alonso Puig, diríamos aquí, Puig, dicen allá. Y comencemos con un anticipo de él. El propósito nos es revelado, esa es mi experiencia. Es decir, no es fruto de que tú intelectualmente empieces a pensar, a ver, hacia dónde tengo que dirigir mi vida, qué es lo que me tiene que mover. Te es revelado. Entonces, si te es revelado, tú tienes que tener la disposición a poder oír ese mensaje, porque ese mensaje te va a llegar antes o después. Todos estos mensajes pueden tener distintas formas, pero todos tienen la misma raíz. Es como un poliedro, una figura geométrica, tiene distintas caras, pero es una única figura. El propósito vital responde a una pregunta: ¿para qué estoy en este mundo? No por qué estoy, sino para qué estoy. Y tú vas a descubrir que estás para despertar y ayudar a otras personas a despertar. Vas a descubrir que estás para reconocer tu verdadera esencia, tu auténtica grandeza y ayudar a otras personas a reconocerlo. Es decir, no estás para vivir para ti, sino para vivir para los demás. Y cuanto más vivas para los demás, más estarás viviendo para ti. Porque somos vasos comunicantes, ¿no? Entonces, hay personas que su para qué lo encontrarán a través de la escultura, a través de la escritura, a través de la enseñanza en un colegio, en una universidad, a través de la medicina, como fue en nuestro caso. A veces el para qué lo encontrarán a través de una enfermedad. A veces el para qué lo encontrarán a través de una pérdida. Pero todos encontraremos nuestro para qué. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Bueno, a Mario Alonso Puig lo trae Stephanie Spin a través de, ya veremos si es su academia o su fundación o son lo mismo. 16 de junio en Quito, 17 de junio en Guayaquil. No se lo pueden perder. Pero citaba esto porque en varios de sus recientes testimonios, Stephanie Spin encuentra también dramáticamente cómo ella le encontró
sentido a su vida o el sentido o el propósito de su vida, que creía, yo también creía, que era lo que hacía hasta entonces, el periodismo sobresaliente, después el rol de una extraordinaria esposa, magnífica madre, etcétera, hasta que se encontró con una sorpresa. Hoy la Fundación está trabajando primero desde política pública, intentando generar los cambios que necesitamos, de un cambio de mirada, Cris, porque a veces lo primero que se necesita es que la gente empiece a ver la discapacidad desde otro lugar, no solo desde la pena, desde el asistencialismo, desde el pobrecito, pero también desde la oportunidad, también desde el cambio, desde lo que nos da el vivir con personas que tienen una discapacidad, pero que pueden aportar a la rentabilidad de una empresa. Por ejemplo, hoy estamos construyendo ya las primeras farmacias Medicity Red que aportan a la discapacidad. Es decir, imagina tú negocios que dicen, a ver, ¿cómo es esto? De pensar ya no solo en perros y animales, sino también pensar en, porque es duro decirlo, pero así es, en personas y por ende en personas con discapacidad que de este 15%, y tener estas empresas que empiezan a decir, a ver, ¿cómo hago un módulo para una silla de ruedas y que llegue y que una persona con discapacidad pueda entrar a mi farmacia? Es que eso es muy wow, es increíble, vale la pena contarlo de lo que está pasando en el Ecuador. Hemos formado una red de empresas que ya dicen, ok, yo quiero ser una empresa inclusiva. Por cierto, las 10 de las empresas de mayor impacto que tienen en nuestro país, que nos van a ayudar a mover el tractor de empresas inclusivas y la primera red de empresas inclusivas en el Ecuador. A esto la ha llevado esa sorpresa con que se encontró en su vida personal, a salir de librar su lucha en la intimidad familiar, al comprender lo complejo que es eso, lo duro que es eso, lo interminable que puede ser la tarea, y a compartirla con los demás para que reaccionemos todos. De eso, principalmente, hablaremos con Stephanie Spin en los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Stephanie Spin es suficientemente conocida y reconocida como para que abunde mucho en su trayectoria profesional, que es bastante pública. Les decía algún rato a sus colaboradoras que un día hace 20 años en contacto directo en 2005 me encontré con una chica nueva que estaba ahí escribiendo y le digo, ¿y tú quién eres? No me dijo el nombre, me dijo, yo escribo los textos que ustedes leen. Así de frontal. Y después cuando estuve en la CNN, vi su trabajo extraordinario, que es mayor tras cámara que en cámara. Ella producía cada hora un segmento de radio de 5 minutos para todas las cadenas de CNN y sabía ella misma operar todo, cuando iba al comercial, cuando no, cuando se abría directamente una local y una estación nacional. De allí acá ocurrió hace 2 años algo que la ha llevado al camino que brevemente he descrito. Empecemos por ahí, Stephanie. Me cogió una toma así, porque estaba viendo, porque me había olvidado la capacidad increíble, y gracias por eso, que tienes de sintetizar tan breve, pero tan completo, lo que hace falta que se cuente, y también ahora verlo en mis líneas, que no lo habías hecho hace mucho tiempo. Vale decir y contarles que no es sino hace 20 años que pasó la última entrevista que Carlos Vera le hacía a Stephanie Spin, pero cuando yo trabajaba en CNN en español, y Carlos decidió entrevistarme para hablar sobre la constituyente en Bolivia, porque yo había pisado Ecuador. Buena memoria. Y vinimos, tú trabajabas en Ecuavisa, yo no. Buena memoria. Carlos me hizo una entrevista, y probablemente la única que ha pasado. De entonces a hoy sí. Hasta ahora, 20 años después. Así que no sabía si traer café o vino, porque sí, creo que hay mucha tela que cortar. Exactamente. Haremos una segunda, le acabo de decir a Stephanie. Cuando venga Mario Alonso Puig, ojalá sea en conjunto, ojalá él acepte. Es un señor muy requerido por lo extraordinario que eso aporte a nuestras vidas. Pero yendo a la tuya, empecemos por el síndrome de Rett.
Cuando lo descubriste en tu hija, ¿cuáles fueron los síntomas para que otros sepan identificar y no confundir? Hoy un testimonio en que tú decías, esto es como que el mismo tenga Alzheimer, como que el mismo tenga Parkinson, y una cantidad de enfermedades más en una. ¿Cuál fue el primer momento en que lo detectaste? Faltaban decir ataxia, faltaba decir epilepsia, convulsiones constantes, enfermedades que yo jamás me hubiera imaginado y quizás ninguna madre se imaginaría que todas juntas podrían sonar en una misma palabra. Autismo. Eran 4 letras, autismo también, y parálisis cerebral. 4 letras, red, que nunca en mi vida, por cierto, había escuchado cuando yo recibo el diagnóstico. ¿Qué significan qué de paso? Significa una enfermedad neurológica que afecta el desarrollo normal de una persona desde su cerebro, desde la proteína que hace en una mutación a una proteína, un gen, que hace que funcione y que conecte todas las partes de su cerebro. Por ende, poco a poco empieza a afectar su capacidad para hablar, para comunicarse, para decir palabras, pierden su capacidad de hablar. Emilia ya lo hizo. Y la de movilidad en las manos. De movilidad completa, empezando por las manos. Empezando por las manos. Pierden totalmente su capacidad de mover sus manos o de controlar sus manos. ¿Cuáles fueron las primeras señales? Y esas primeras señales, y te decían, pero después de eso, su capacidad de moverse, de caminar y después hasta de respirar, porque hay apneas que les complica. O sea, estamos hablando de enfermedades que no es la única, sino muchas otras, sino que no las conocemos. Discapacidad severa que provoca prácticamente esa pérdida de independencia. Puede terminar ahogándose un rato sin que nadie lo perciba. Muchas pueden morir de muerte repentina, que viene y proviene justamente de esa apnea, mientras tú y yo estamos hablando que pueda ocurrir. Hay algunas que han vivido muchos más años, es una enfermedad rara, de poca expectativa de vida, algunas 10, 15 años, pero en Ecuador tenemos una ya no niña, sino una joven que la encontramos con la Fundación Red. La veremos en un video de tu fundación. Que tiene más de 30 años. ¿Es la que está de pie en ese video? Que es la que la tienes ahí. Con un calentador celeste. Correcto, qué buen ojo tienes. No, yo me he pasado... Ella misma, pero los síntomas que no quiero dejar de contestarte, sí, porque claro. es importante que la gente lo sepa, muchos pueden confundir. Si es una enfermedad de 1 de cada 10,000, es que hay muchas más en Ecuador. Lo que pasa es que me tomará mucho tiempo lograr esos diagnósticos que hoy nadie los cubre. Has ubicado 6 hasta ahora. Más de 33 que están ya dentro de la fundación. ¿En el Ecuador? En el Ecuador. Pero si es 1 de cada 10,000, Carlos, deberíamos estar hablando de cuántas más. Lo que pasa es que piensan que tiene autismo, un autismo severo, no verbal, pero en realidad, ¿cuáles son algunos de los síntomas? Muchas, confunden como las pierden, manifestaciones. Sí. Y hoy que tienes tantos casos de autismo, mucho más de lo que vamos a ver en los próximos años, 1 de cada 50, es decir, no es un tema aparte, no es un mejor cambio de entrevista, porque si Steffi va a hablar de discapacidad, pues ese tema a mí no me toca, no, nos toca a todos. Correcto. Y a la puerta de la esquina, empezando porque todos vamos a envejecer, así que un poquito más de humanidad. Correcto. Pensando a dónde vamos a llegar. Y en cualquier momento cualquiera puede tener un hijo o hija que a partir de los 2 años le dé esta sorpresa. Sí, y no solo esa, sino cualquier otra, que es algo lo que descubrí después, y ya te contaré, de enfermedades raras o discapacidades severas, como era el caso de mi niña. Pero en este caso, yo lo identifiqué porque hay un atraso en el desarrollo. Tú tienes una hija completamente normal hasta los 2 años, y a partir de los 2 años empieza lo que se conoce en estas enfermedades, una regresión. Es decir, empieza a perder todo de la nada. Entonces empieza a investigar, crees que es autismo, por qué está dejando de caminar, por qué la gateada, por qué está dejando de decir palabras. Emilia decía, mamá, hoy no puedo volver a escuchar esas palabras. Emilia hablaba y dejó de hablar, y algunas otras cosas que deja de ser en ese proceso de regresión. Y entonces notas que cuando hay una regresión que empieza más o menos al 1 año y medio, 2 años, ya hay que empezar a investigar si es que hay un síndrome y algo más. Así llegamos a la enfermedad. Advertidos. Esto lo sintetizó bastante bien hace algunos meses una hermosa nota que le hizo a Stephanie Spin Telerama, en donde ven además algunas imágenes de su hija, también de Felipe, su esposo, de sus otros 2 hijos. Y como al principio la interactuación era relativamente fluida. La periodista quiteña Stephanie Spin confirmó con un tierno video y unas sentidas palabras que hace poco recibió una noticia que cambiaría de a poco su vida y la de su familia. Nadie está preparado para recibir un diagnóstico que se te robe el alma antes de que hayan siquiera acabado de explicarlo, escribió Stephanie. La comunicadora no es conocida por contar sobre su vida personal en redes sociales. Sin embargo, en su Instagram reveló que este capítulo de su vida sí lo irá contando. Su pequeña hija, Emilia, con solo 1 año y 10 meses, sufre del síndrome de Rett, un trastorno genético neurológico que afecta en cómo se desarrolla el cerebro, y las consecuencias de la misma se empiezan a notar a partir de los 2 años de edad. Esta mutación, aunque es genético, no suele ser hereditario.
El síndrome de Rett es un trastorno ligado al cromosoma X, lo que explica por qué generalmente se encuentra en las niñas. Está causado por una alteración del gen MECP2, que origina problemas en la producción de una proteína que es fundamental para el desarrollo del cerebro, especialmente en las áreas del lenguaje expresivo y en el uso de las manos. Las estimaciones actuales sugieren que el síndrome de Rett ocurre en una de cada 10.000 a 15.000 niñas. Es una condición con la que nacen los bebés y durante los primeros 6 meses de vida no puede detectarse porque parecen saludables. Sin embargo, a medida que van creciendo, pierden la coordinación, la capacidad de usar sus extremidades, el habla, entre otras características. Los síntomas se pueden estabilizar por años y aunque no hay una cura oficial, sí existen tratamientos, fisioterapias y terapias conversacionales y apoyos de todo tipo para mejorar la calidad de vida de quien padezca la enfermedad. La hija de Stephanie está entrando en los 2 años, en lo que la enfermedad empieza a hacerse sentir. Sin embargo, su mamá, papá y hermanos han decidido aportar con su amor inquebrantable, pese a cualquier pronóstico, porque bien dice, no hay nada que el amor no cure. Antes de proseguir, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15, en Vito TV o 709 en alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, canal 9. En estas 2 cableras y todas las demás del país salimos por RTU. Con ellas, más o menos 45.000 hogares se conectan a esta hora en el programa. 7.000, 8.000 más por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manaví, La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. También 89.3 FM y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Terminemos con el capítulo del desafío personal de lo de tu hija. Solo puedo imaginar la cantidad de tiempo, atención, de estar pendientes que demanda una circunstancia así. ¿Cómo lo han compartido, repartido en la familia, en tu vida, en lo profesional, para no descuidar los otros roles? Esposa, madre de 2 niños sin problemas, comunicadora, la fundación, la academia, la incidencia en políticas públicas, las conferencias que traes, en fin. Debería contestarte desde el lado de la mujer multifacética que todo lo puede y es mentira. Hay muchas renuncias, hay muchas lágrimas, hay dolor de por medio y muchas satisfacciones conjugadas con esas lágrimas porque entendí de cierta manera, porque la vida me adelantó quizás a entender que eso es gran parte de la vida, que a veces pensamos eso que me está pasando, esas circunstancias que nos están ocurriendo como el problema de la vida cuando la vida misma es ese problema a resolver. Y hoy lo vivo como una arista más, pero tú decías... ¿Qué le dijiste a Dios? Yo le dije a Dios 2 tenías cosas. Hasta hace poco, entre comillas, por eso además eras sujeto de envidia, entre otros atributos, la vida perfecta. Y vino esta prueba. Y era una prueba en la que yo le dije no al principio. Le dije esto, que es lo que tú acabas de hacer ahora, que es de exponer mi vida, mi hija, mi intimidad, el cuarto de la fragilidad de una mujer que nadie quiere que jamás sea tocado, visto, como lo acaban de ver ahora, es entrar al cuarto de la fragilidad de Stephanie Spin, con lo más sagrado que es su hija. Y entonces mi respuesta fue, no, con esto no, yo te doy lo que tú quieras, pero esto, que es mi intimidad, mi familia, mi vida, lo más sagrado, no. Pero pasó un tiempo, Carlos, en el que me empezaba a escribir... Tras la negación, pero me empezaban a escribir, no cientos, cuando digo miles, es miles de familias ecuatorianas que decían, ¿sabe qué? Cuando le pasó a usted, no es que decíamos que qué bueno, porque nadie le desea esto a nadie, pero decíamos, al fin, yo creo que si eso le pasa a ella, algo va a poder cambiar en este país. Y había mucha esperanza. Y yo ya cargo con una mochila. Esa no es una mochila que estoy dispuesta a cargar. Maravilloso. Que es no haber hecho nada sabiendo que, como tú sabes, podemos llegar a esa incidencia política pública, gobierno, empresa privada, sociedad civil, y no hacerlo. Pero que quiero hacerlo, no quería hacerlo. Le dije 2 cosas. Una cláusula en este contrato con Dios, que la gente que me conoce sabe que es por donde yo me guío. Yo toco la puerta, tú la abres. Tú abrazas a mi hija mientras yo no puedo, porque me estás tomando ese tiempo que yo lo tengo en cuenta regresiva. Y cuando tú abras esa puerta, haz que el camino sea ligero.
porque tampoco puede ser más cuesta arriba de lo que ya está. Maravilloso. Hasta ahora, esas cláusulas se han cumplido. Hasta ahora. Maravilloso testimonio. Ya ven por qué esta hora es excepcional y era necesario en un momento tan distinto del país. Para sanar internamente muchas de las heridas que todos tenemos. Yo no más que ellas, sin duda. Pero también. Y para compartir el camino que ha empezado a andar. Como dijo al principio, sí está linda la admiración, sí está linda la compasión, la solidaridad, etc. El momento de la acción. ¿Qué vamos a hacer por impulsar lo que esta mujer ha comenzado a entregarnos a partir de aquello de lo cual ella se ha privado? Enseguida volvemos con más. La admiración y empatía ante el sentido que Stephanie Espina ha encontrado a su vida debe plasmarse en acciones que conviertan en políticas públicas y aplicación diaria el apoyo a todo el entorno de personas con discapacidad severa. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga las necesidades de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Fumando un cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream CNT, Claro TV, Stream CNT, Claro TV y... ¿Cuál me faltó? Ah, ese es el canal del fútbol, ¿no? Zapping, Canal 41, ok. Y en un horario más cómodo para algunos, 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en... resumen en su portada principal y portal de noticias. Apenas terminamos. Vamos a la segunda parte. Lo público de tu lucha. ¿Cuándo decidiste hacer una fundación y cuándo una academia? ¿Son distintas? ¿Son iguales? Ahí, como te dije, tengo un poco de confusión. Yo creo que los puntos llegan a conectar, como dicen los sabios, solamente después. Y cuando empecé, la Academia Busca Sentido, en realidad era, porque tú como yo somos dos workaholics que nos hemos vinculado en los mismos temas, y llega un punto cuando empecé a ser mamá, que en eso nos distinguimos. Y yo como mujer mamá de mi segundo, madrugando a la hora que tú ya sabes que yo madrugo, durante más de 17 años en ese entonces, en contacto directo, que bien lo sabes, llegó un punto en el que mi cuerpo, porque claro, el cuerpo grita a veces lo que el alma calla, yo estaba acostumbrada a hacer lo que tenía que hacer, juraba que no tenía nada de estrés, y de repente mi cuerpo me dice, ¡pum!, una inflamación de trilocos, en ese entonces, donde empiezo a investigar qué pasaba y médicamente no tenía nada, y entonces empiezo a llegar estos grandes expertos, una Marian Rojas, un Mario Alonso Push, toda esta gente que hoy he podido, gracias a la Academia, acercar a Ecuador, y digo, bueno,
qué es lo que está pasando, me explican el tema del cortisol, de las emociones, de cómo crece, tantos temas, digo, bingo, este es el contenido que yo tengo 1,5 millones de seguidores, este es el contenido que yo le voy a llevar a Ecuador, que Ecuador no está teniendo, tenemos que aprender a gestionar mejor nuestras emociones, vivir, etcétera. Creo la Academia Busca Sentido, pero estamos hablando en el año 2018, no sabía yo que años más tarde, en el 2022, iba a encontrar el diagnóstico donde tenía que poner a prueba eso que me dediqué a estudiar con los grandes expertos, a difundirlo a través de mis redes sociales, que era la gestión emocional, la gestión de la crisis, la gestión del dolor, de las pérdidas, del no vivir la vida que te imaginabas vivir. Te estaba preparando. Esas cosas que nadie te enseña, cuando llega el diagnóstico era... Pasen los libros, porque ahora tenemos que ponerlo en práctica nosotros. Vi que habías leído 50 libros. Más de esos, y más de 150 entrevistas con expertos, imagínate tú, sobre estos temas. Y cuando me apasiono por este tema, y estaba en la lucha más grande de qué más hacemos con esto que fue la Academia Busca Sentido. Ahora practícalo, toma, ahí tienes una prueba. Ahora practícalo, pero pasó algo lindo. Lo primero es que la Academia Busca Sentido ha logrado hacer lo que yo esperé hace más de 7 años, y es que por primera vez ya empecemos a formar en el Ecuador a gente en gestión emocional con una certificación. Así vi que se han certificado los primeros en la UES. Acabamos de lanzar esa certificación con la UES, correcto, y es una certificación para que las personas que quieren aprender de habilidades emocionales, esa clase que no nos dieron, que yo digo que debería estar en el colegio, si no es en la escuela, en el colegio, si no es en la universidad, cómo gestionar tu emoción, ya puedes tener una certificación para que mañana puedas decir en un trabajo, oiga, para un trabajo usted ya por lo menos sabe gestionar su crisis. La necesito, voy a ir. Por favor. Para no putear aquí a cualquiera cuando invitado cometan los número errores. 1, claro que lo necesita, todos lo necesitamos, no solo el señor Carlos Vera, todos lo necesitamos, pero bueno, ya hay una certificación que funciona. Pero te cuento eso porque después que era uno de mis hijos, que era la Academia Busca Sentido, llega a conectar con la fundación que nace para trabajar solamente en temas de discapacidad y cambiar la mirada de la discapacidad, porque ahora la fundación, la Academia está trabajando un programa para llevar ese contenido de gestión emocional a las madres cuidadoras de niños con Ahorita discapacidad. vamos a ver un maravilloso video sobre eso, pero antes, ¿tu vida no tenía sentido antes de esto? Sí tenía, pero por eso se llama Academia Busca Sentido. Yo estaba en busca de un propósito. ¿Cuál es la diferencia entre sentido y propósito? Ese que Mario Alonso, por cierto, cuando lo vean en junio, les va a ayudar a entenderlo mejor. El propósito no se busca afuera, se cultiva adentro. Y yo estaba en un gran tiempo en el que decía, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ya tengo la vida de mis sueños, ¿qué más? Y nos pasa a muchas mujeres de mi perfil, a muchos hombres de tu perfil. Eras una permanente inconforme, no te diría que insatisfecha, inconforme. Y quizás nunca ninguna cumbre era suficientemente alta, nunca algún logro era suficientemente bueno. Por eso me identifico tanto con la... Yo le decía así, eso no es despectivo, porque es una joven, con la carrera de esta chica. Y por eso cuando la seguía de lejos vibraba con lo que ella hacía, porque hizo muchas de las cosas que yo no pude hacer. Y porque en algunas cosas incursionó en donde solo le está permitido a los hombres. Recuerdo su reportaje en la selva, por ejemplo. ¡Qué audaz que eres! ¡Qué buena memoria! Te he seguido. Y otra cosa. ¿Sabes cómo entrábamos a la selva? Sonaban las... que era el aviso que hacen los que ya sabemos que viven en la selva. Hasta el día de hoy, by the way. Sonaban porque sabían que estaba entrando yo como periodista, que no era lo normal que entren, porque ellos ya saben hasta quién pasa y quién entra. Y mientras entrábamos, sonaban todas estas motosierras en sonido e inicio de que estaba entrando Stephanie Espín a ese lugar de selva, durmiendo solamente con hombres en hamaca y con 5 bombas alrededor, porque sabíamos cómo teníamos que Recuerdo bien ese reportaje. Y otra cosa, para la cual en cambio ella es multifacética, yo no. Ella se encargó de quién quiere ser millonario y lo hizo sobresalientemente. Pero me costó. Era un perfil que me costaba, aunque lo hicimos. Me vas a decir a mí. Canal, pero era claro, Alfonso Espinosa de los Monteros, ¿quién es una joven equivalente? Ella, con 30, 40 años menos de carrera, y la franquicia exige una credibilidad, un peso, una solvencia que ella tenía. Bueno, propósito y sentido. El propósito te viene de fuera. Sí. ¿El sentido? El propósito te viene de dentro, quiero decir. De dentro, perdón. Pero quizás una de las cosas que descubrí, porque tú me decías que no tenías ese propósito en tu vida, yo estaba en busca, como son muchos buscadores que probablemente nos están escuchando ahora y también dicen, sí, yo también siento que tengo la vida de mis sueños, pero hay algo más. O quizás ni siquiera me he planteado el para qué estoy. Sí. Yo siempre digo, ¿qué van a decir, Carlos, en tu funeral? Soy feliz, pero no me llena. Tú sí sabes qué van a decir en tu funeral en una línea, pero ¿cuántos de ustedes en verdad saben cómo quieren que se diga Daniela, José, Luis no trabajó en...
No, fue. ¿Qué fue? Porque es distinto tener, hacer, Sí, que ser. Entonces exacto. lo que se va a contar de nosotros en el funeral está muy conectado con ese propósito, que grandes expertos como María Alonso y ellos me entrenaron un poco en eso, pero yo descubrí algo que quizás sí llegó con la discapacidad, y es que el talento sin propósito se desperdicia. Y yo estaba muy ensimismada en el talento. Es durísimo decirlo. El talento sin propósito se desperdicia. Qué maravillosa confesión. El talento sin propósito se desperdicia. Y ustedes recordarán que en la presentación de este programa dice opinión con propósito. ¿Saben de dónde vino eso? De Pancho Huerta. Y dice cuál es el propósito. Democracia. Porque ese cree que ha sido hasta ahora el propósito de mi vida. Compartamos el de ella mientras vemos este maravilloso video de la Fundación. Nos vas explicando en lo que se requiera qué es lo que se ve hasta que haya testimonios de madres cuidadoras. Bueno, esto lo grabamos, qué bueno que lo tengas, Sí. tenía en mi equipo. Sí. Esto acaba de pasar recién hace pocos días. Están viendo ustedes imágenes de niñas que tienen el mismo síndrome de mi hija, el síndrome de Rett. Estas madres con las que hemos conectado y con quienes ya trabajamos grupos de apoyo, como tú ves, muchas de ellas ya sin posibilidad de caminar, aunque algunas no dejan de sorprendernos, como lo que acabas de ver ahora mismo, incluso rebasando los diagnósticos de las sentencias, que a veces solo están escritas por los doctores, pero la última firma ya sabemos quién la pone, y ahí la vimos a ella, por ejemplo, caminando aún 20 años después. Pero en el reto que supone para todas ellas, estábamos trabajando un poco parte de lo que hacemos en los grupos de apoyo que trabajamos con las madres, pero luego hay un proyecto súper bonito, Carlos, que es un plan D, es decir, cómo llegamos a las familias donde hay discapacidad severa para articular las necesidades que parecen invisibles para muchas. Tú decías, Estefi, no me puedo imaginar todo lo que te toca hacer con esto, y yo te iba a contestar, te iba a decir, sí, en verdad no te puedes imaginar. Sí. Nadie se puede imaginar. Es tan silencioso el trabajo de las madres, de personas con discapacidad, que mi gran reto ahora, por la razón por la que me tienes aquí sentada, es visibilizar eso que no se ve, eso que se cuenta, por cierto, solamente desde la miseria, desde la pena, desde el asistencialismo. Lo que ves tú es a gente yendo a regalar sillas de ruedas un día y no volverlos a ver más. Y sobre todo a los políticos, que son expertos en hacer eso. 10 días después, nadie se acordó de ellos. ¿Dónde está la política pública efectiva? Porque en letra tenemos bastante. Una constitución, by the way, divina, que habla del acceso prioritario, gratuito, para todo lo que tiene que ver con discapacidad, incluso sus madres cuidadoras. Pero lo que estás viendo ahí, que es un apoyo real, que es un apoyo articulado, que es entender lo que pasa con estas familias, con pena hay que decirlo, difícilmente se da. Y lo que estamos atendiendo, no quiero decir solamente como gobierno, sino también como sociedad, como la corresponsabilidad que deberíamos tener todos, es menos de un 10% de la población de personas con discapacidad. Estamos hablando del 15% de la población, Carlos, que más de tiene 2 millones de personas. Escuchemos los testimonios ahora. ¿Has sentido que el sistema de salud entiende las necesidades tuyas y de tu hija? ¿Qué hago si no puedo acceder a un suplemento? Sobre todo aprovechar el momento en que yo pueda compartir con ella, disfrutar ese espacio que con ella vamos a vivir. Entonces eso es muy importante para mí. Entonces es muy importante que exista un dispositivo de comunicación en cada una de las niñas que tienen esta habilidad de comunicar con la mirada, que la enfermedad te dice, te voy a quitar el habla, no vas a poder comunicarte. Esa parte, la parte humana es la que hay que resaltar, porque eso se ha perdido, sí. Porque muchas veces nos topamos en el camino con gente profesional que no es empático y que te dicen como que tienes que hacer las cosas o como que ya sabes, pero no es así, nadie sabemos lo que vive en el día a día cada familia. Ella, me siento muy orgullosa de decir, yo le cuidé mucho a mi hija, dejé todo atrás. Bueno, despertar y que la criatura que yo tengo me diga, papi, te quiero mucho. Eso es lo que quisiera. Seis personas afectadas por Rett, todas mujeres, ahí con sus familiares. No saben el perdón que le pedí a Dios después de ver este video, porque es la tercera vez que lo veo, por la cantidad de veces que me quejo de mi vida o a veces incluso de mis hijos.
Y el solo hecho de saber que después de las diferencias me pueden decir a mí, papi, te quiero, cosa que al padre de familia que vimos no le pueden decir, nos ayuda a entender y valorar la lucha que se está haciendo y más allá de la conmoción, a comprometernos. De hecho, espero que no sea el último programa que haga. Espero que Stephanie, las veces que necesite espacio, ella nunca lo hace. Felizmente se lo dan, se lo reconocen, lo pida. Y que a partir de ahora entremos en una militancia. ¿Por qué? ¿En qué tipo de políticas públicas tenemos que incidir para conseguir lo que tú también acabas de destacar? Algunas. Lo primero es reconocer y visibilizar el trabajo de esas madres cuidadoras que hoy no acceden a esa visibilización con cosas tan absurdas como estas. Si tú tienes una niña con discapacidad severa, porque ahí tú ves las imágenes de 6 niñas, en la fundación hay 33, pero estamos trabajando por los miles de niños, 1 de cada 10 niños, según Naciones Unidas, tiene discapacidad. Piensen en cuántos niños estamos hablando de verdad. De red, pero de discapacidad, 1 de cada 10 es hacia donde apunta que mañana puedo estar hablando de discapacidad en general, ya. Pero si tú hablas de las cifras solamente en el Ecuador de ese 15%, bueno, estás hablando de esa cantidad, que por cierto, tiene una incidencia importante, no solo incidencia en el número de atención, que yo siempre digo, de las empresas para clientes, de los políticos para la incidencia en política, porque la discapacidad siempre se multiplica por 4. Es la persona a la que toca y luego a la familia, porque automáticamente papá, hermanos, tienen que vivir. Por eso hablamos de familias con discapacidad. Sin duda, a partir del día que es el día del diagnóstico, esa familia empieza a ser una familia diferente. Pero ¿qué política pública es necesaria? La Fundación trabaja, además del plan D, que es articular y gestionar el apoyo a las familias con discapacidad, sobre todo desde la gestión emocional. También trabajamos en un proyecto que se llama Por Talento, con el Grupo Social 11 de España y el BitLab, que está apoyando esa gestión, creando la primera ¿Lograste red. interesar al BitLab? Y fue bastante duro, y más que eso, wow. o igual de importante que eso, el Grupo Social 11, que son como el Silicon Valley de la discapacidad en España, ahora trasladando metodología y know-how a empresas ecuatorianas, 10 que ya les he metido en un foro de empresas ecuatorianas que dicen, ok, Steffi, yo quiero aprender a esto de cómo ser inclusiva, pero ahí la política pública es importante. ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer hoy las empresas, Carlos? Contratar el 4% por obligación. Volverlo sin que nadie obligatorio. ya existe. Hoy por hoy las empresas tienen que contratar su 4%, pero cuando tú lo haces por obligación y no por convicción y no le dices cómo y no creas las facilidades para que pase. Aquí viene una persona con silla de ruedas, pero tienes que acomodarle no solo la rampa de ingreso, el escritorio, la facilidad para que pueda operar. La accesibilidad es un punto, pero la inclusión implica mucho más. No es invitarle a alguien a la fiesta, es sacarle a bailar. Eso es inclusión. Eso y lo mismo pasa en las empresas. Entonces, las empresas hoy por hoy tienen que contratar el 4%. Pero ¿saben qué pasa? Ese 4% lo tiran a la basura, prácticamente. En rentabilidad, ¿por qué? Porque no contratan talento. Contratan por cumplir la cuota de discapacidad. Y entonces, ¿por qué mejor no pensamos en incentivos para esas empresas para que empiecen a contratar talento? Que no lo hay. Fíjate tú, el Grupo Social 11 de España, el 4º empleador de España, tú que eres tan prolijo en los números, 4º empleador de España, más de 50 líneas de negocios, el 70% de su fuerza laboral son personas con discapacidad. Guay, ¿son extraterrestres? No, simplemente son, igual que nosotros, personas que sí reconocen ese 15% de la población para insertarlo en el mercado laboral, que además mejora la cifra de la economía que hoy prefieren no ver porque lo ven como un gasto absurdamente, en lugar de entender el costo que realmente significa no atender a esas familias. Talento. Y lo subestiman porque los emplean usualmente en tareas mecánicas, operativas, a veces ni siquiera para recepcionista, aplastar cosas. Y me ha pasado encontrarme así, con que la persona que yo no me he dado cuenta a veces, que mejor me trató y me condujo y me guió en una visita determinada X en una empresa, y después me di cuenta que era alguien con síndrome de Down. Era una persona con síndrome de Down. Tenía que ser alguien con síndrome de Down para que tenga ese nivel de empatía, como le llaman ahora. ¿Cómo desarrollar esto más? Lo volveremos a tratar al volver. La admiración y empatía ante el sentido que Stephanie Espín ha encontrado a su vida debe plasmarse en acciones que conviertan en políticas públicas y aplicación diaria el apoyo a todo el entorno de personas con discapacidad severa. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil.
Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. La verdad que estamos muy contentos. Ambienza siempre ha estado colaborando en los temas de seguridad, además de las donaciones de vehículos, de motos que hemos tenido recientemente. Estos aportes para que las ciudadelas, urbanizaciones, cuenten con herramientas modernas, tecnificadas, para tener un mejor control de quienes acceden, realmente nos colabora mucho y nos ayuda en el control y apoyo a la seguridad. Esperamos muy pronto poder tener ese enlace directo para que nosotros desde Segura EP podamos monitorear cuando existe algún vehículo que esté con alguna placa en alguna situación que esté reportada, para que nosotros podamos coordinar con las diferentes instituciones alguna respuesta inmediata. Agradecido por la constructora Ambienza que ha implementado este sistema GO. Hoy por hoy es sumamente importante para nosotros como residentes contar con este sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital es la cablera que nos reproduce en Estados Unidos. Como la mayoría de suscriptores son ecuatorianos, entre 12.000 y 15.000 se conectan solo allá. Salimos también en España por Hispasat y en Ecuador tienen ellos señal en Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas. Me piden poner énfasis en Cumbayá, Pichincha, Galápagos, etc. Volvamos al maestro que trae Stephanie Espín aquí para junio 16 Quito, junio 17 Guayaquil, que es Mario Alonso Puch. Le oí contar inclusive que hubo un libro de él, Mi Nuevo Héroe se llama. El Camino del Héroe. El Camino del Héroe. Fantástico, recomendado que para le todos. Cambió su vida, que le hizo responderse muchas cosas, que le hizo ubicarlo y llamarlo, como diciéndole, Mario, tú has escrito este libro para mí. Bueno, Mario Alonso Puch nos revela algo que nos acaba de contar en otras palabras. Cómo las emociones, si no las gestionas bien, son capaces de enfermarte. Imposible mañana puede ser tu mayor logro. No importa dónde vengas, cuáles sean tus... Esta conferencia y esta experiencia están diseñados para ayudarte a redescubrir tu fuerza. Fuerza para mostrar que el cambio no solo es posible, sino inevitable cuando decides creer en ti y en aquello que realmente te define. En la conferencia Hazlo Imposible vamos a trabajar juntos para que descubras reflexiones, herramientas que puedas utilizar en muchos aspectos de tu vida. Estaré en muchas ciudades de España, Latinoamérica y Estados Unidos y me encantaría que te unieras a este viaje de mejora, crecimiento y evolución. Porque tu magia está ahí, esperando que la despiertes. Si lo que has oído te ilusiona, me encantaría verte. No sé si este es el tema.
Este es el tema. Este es el y tema. es un gran tema. La conferencia se llama Haz lo imposible. Quiero contarte cómo nace. Haz lo imposible. Haz lo imposible. Ya. Pensando en que cuando una persona ya es capaz de creer en sí misma, más allá de sus circunstancias, es capaz de hacer cosas que antes le parecían imposibles. Y quizás haciendo analogía un poco a lo que yo tengo que vivir hoy, te diría que cuando hago esa llamada con Mario es la primera persona que me llama y me dice, ok, Steffi, tienes un diagnóstico sin cura, con poco pronóstico de vida, pero lo único que te podría pedir ahora, me manda una carta que no le he contado y me dice, lo único que te podría decir ahora es que después, por cierto, un cirujano de Harvard, de los mejores rankeados hoy por hoy en el mundo, que decide dedicarse a compartir este contenido porque se da cuenta de cómo la gestión de las emociones, el crecimiento, el creerte y contarte bien la historia de la vida hace que cada persona pueda sacar su verdadero héroe. Y a mí eso me parece una historia fantástica para cualquier persona, pero sobre todo hoy una lucha que yo tengo para esas madres, los cuidadores de personas con discapacidad, a que sepan que se pueden contar la historia desde un lugar diferente porque no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino de cómo nos contamos esa historia y cómo... ¿Y él te ayudó a descubrir que podías hacer lo imposible? No solamente eso, te diría, leer ese libro. Que, sí, y más allá que eso, porque hemos tenido profundas conversaciones. Ese libro es muy bonito para quienes quieran empezar a caminar este camino que viene desde un despertar. Yo digo, el día D puede ser el día del diagnóstico, que mantengan la analogía, es el día que tú te enteraste de tu divorcio, que tu madre falleció, la noche oscura que cada uno tiene, porque por cierto tú ahora mismo estás librando batallas silenciosas y quienes nos ven también. Bueno, hay un día D donde todo cambia y ojalá llegue más temprano que tarde, porque cuando llega más temprano aprendes a vivir ese un día a la vez, más temprano que tarde. Yo tengo esa gran dicha, ese gran privilegio. Por eso siempre digo, mira eso, no menos mal me deseo. cogió joven, me cogió vital, me cogió sí, fuerte. No es algo que le deseo. Me cogió amada, me cogió con familia, me cogió con hijos, me cogió con mi esposo. Y no 5 minutos antes del hecho de mi muerte, porque tú sabes que es lo que primero se arrepienten, no haber hecho lo que querían, dicho por, y aquí ya muchos sabrán eso, no haber hecho aquello que quería, no haber amado lo suficiente. ¿Hoy agradeces que a la ti no adversidad? Te va a pasar, que a ti no te he amado pasará. demasiado. No haber amado lo suficiente, no haber hecho lo que quería, pero también no haber hecho, digamos, no aprender a vivir esa vida un día a la vez por estar en todas esas grandes urgencias. ¿Qué es aprender a vivir un día a la vez? Que también te oí ayer con Cristian. Vivir un día a la vez es saber que yo no sé si después de esta entrevista, en el diagnóstico que tengo que vivir en casa, voy a poder llegar y abrazar no solo a Emilia, sino a mis hijos, porque sabes y vives de esta fragilidad de un diagnóstico que te dice en cualquier momento pasa. ¿No vivir te un día a genera la vez mucha angustia? generaba, ¿Me puedo acabar hoy puede ser el día en que me vaya, eso lo decide solo Dios. Mejor no pienso en eso. Generaba, pero el cerebro no distingue entre lo que tú imaginas con intensidad y lo que tú vives con intensidad. Eso y entonces es cierto. hay una manera de contarte mejor la vida. Si yo estaría pensando ahora mismo todo lo que puede pasar con una enfermedad de este tipo, hagan la analogía en su vida, porque vivimos mucho del y si es que, y Mario dice, oye, el 80% de los y si es que no pasan, y sin embargo ocupan el 80% de tu tiempo. Mejor concéntrate en el 20% que quizás sí va a pasar, ¿no? Que a mí me parece muy poderoso. ¿Cuánto va a durar la conferencia, de paso? La conferencia dura 2 horas en Quito y en Guayaquil. ¿Hay interacción? Las dos. No hay interacción. ¿Se puede preguntar? No, en realidad no, porque él es muy poderoso en sus palabras. ¿No va a tener un conversatorio privado? No. De hecho, lo podríamos tener unos 15 minutos después. Va a tener unas no te conferencias refiero a la entrevista privadas. que me encantaría hacer. Sí, después tendrá... ¿Vas a ver consultas privadas? No, por tiempo lo trae. Puchicas, no que estábamos tú lo consigas 2 días es impresionante. En la gira, claro. Y finalmente Lo incluiste. me aceptó venir 2 días al Ecuador y lo está haciendo. Pero te decía un poco que cuando tú me preguntabas en ese propósito, en ese sentido, cuánto él me ayudó, él me dijo, hay una cosa que yo sí creo que no te puede contar un diagnóstico, ya nadie, y es la sentencia que recibes, pero que solamente el amor cura. Otra cosa que muchos, si no lo viven, no lo podrían vivir con el cliché. Y yo te diría que hoy vivo una historia de un día a la vez donde el amor me cura, pero como tengo este reloj gigante que tú tienes aquí, pero el mío es así de grande, así de más grande que el tuyo, aprendo a vivir sabiendo que cada hora que yo tengo tiene que valer la pena. Esta hora conmigo tiene que valer la pena, porque si no, el reloj no puede ser un día más, sino un día menos. Y espero que esta hora de ella con ustedes no solo valga la pena, sino que se repita y que me entiendan por qué el paréntesis era tan necesario en una agenda como la mía, preferentemente dedicado a lo que nos destruye. La política, y no a lo que construye, lo que ella acaba de citar. Y en su vida la sostiene el amor. La admiración y empatía ante el sentido que Stephanie Spina encontraba a su vida debe plasmarse
en acciones que conviertan en políticas públicas y aplicación diaria el apoyo a todo el entorno de personas con discapacidad severa. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos, y aparte la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas, de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Gracias a Cardiorheredia por formar parte de mi preparación física y ayudarme a mantener mi nivel óptimo, mejorando mi capacidad cardiovascular para mi próxima pelea representando al Ecuador. El día de hoy estamos con Andrés, realizando la evaluación de su capacidad cardiovascular y así poder realizar una planificación eficiente de su entrenamiento y acondicionamiento físico para su próximo combate de MMA en Estados Unidos, representando a nuestro país. Cardiorheredia, siempre apoyando al deporte ecuatoriano. Vera a su manera, crítico e independiente. Emitimos desde los estudios del canal 24/7, que también reproduce el programa en las cableras que tienen en su pantalla y lo pone una hora antes de la hora usual. Rafael Cuesta a las 21 horas. Por eso, cuando alguien me dice, te vi en tu programa, pues no ha salido todavía. Ah, no, lo vi en el canal 24/7. Ok, es parte del acuerdo de estar aquí. Parte fundamental para cumplir esta labor más allá del reto personal, íntimo y familiar es sumar actores. ¿Cómo y quiénes deberían sumarse a causas así, aparte de las empresas que acabas de mencionar? Lo primero, las empresas. Lo segundo, la sociedad civil unida. Estamos formando la primera red de cuidadores, de personas con discapacidad, para que empecemos juntos a pelear por esa política pública, pero también para formarnos. Nadie entiende lo que es vivir, muy poca gente entiende lo que es vivir como cuidador, y empezar a formar la primera red, que no existe, nacional, de personas con discapacidad. ¿Te refieres a enfermeras en este enfoque, o a personas de familiares? Cuidadores
esta mamá que tienes acá al frente es considerada una cuidadora, y las personas que cuidan, porque, by the way, mi caso no es el de muchas, donde yo no he renunciado ni a mis sueños ni a mi trabajo, pero en el 99% de los casos, hablo sin estadística exacta y me perdonan ahí, pero es una gran mayoría. Toda su vida por salvar esa vida. Para ser chofer, nutricionista, doctora, enfermera y mucho más de las que me conocen. La primera red de cuidadores de personas con niños con discapacidad, para que empecemos juntos a mover esa rueda que necesitan esas familias. ¿Quién es más? ¿Sociedad civil forma cuidadores con discapacidad? La sociedad civil y el gobierno, la política pública. ¿Qué reforma legal hay que hacer? Porque tú me estabas contando que se incluyó la discapacidad entre los incentivos tributarios para que las empresas empleen a estas personas, como las hay en deportes, las hay en educación y en cultura, y aquí también, pero... Sí, pero son incentivos tributarios para aquellas empresas que deciden apoyar gestión de discapacidad, como lo hacen con desnutrición, con cultura, con deportes, que está muy bien, pero no podías hacer eso dejando de lado a la discapacidad. ¿Qué actor iba a levantar la mano por la discapacidad cuando los otros tienen incentivos y ellos no? 20 años en esta lucha. Fundación Red encauzó esa lucha, se aprobó finalmente esa ley, está aprobada la ley, el reglamento, pero faltan todavía los últimos que siempre llegan para no poder poner en práctica, que hoy por hoy todavía no podemos poner en práctica eso, que ha sido una lucha importante, pero sobre todo de gran relevancia para las organizaciones sociales, de la sociedad civil, que no solo pueden ser las amigas del gobierno, que tiene que ser la sociedad civil empoderada, que pueda levantar la mano y decir quién nos ayuda para poder trabajar temas de discapacidad, como lo están haciendo los otros actores. Vamos a aplicarnos de esos últimos, como dijo Stephanie Espín, y tiene que ver con el reglamento. La necesidad de que se haga y no sea truculento. Conversaremos de eso cuando tengamos aquí a un representante del Ejecutivo. La presidencia hace los reglamentos, señor presidente. A usted que lo quieren destituir, y se lo voy a recordar el fin de semana, con este dictamen de la Corte Constitucional de mayo 8. Léanlo bien, numeral 11. Ahí se refiere a dos leyes, la LOGJCC, artículo 21, y la RSPCCC, artículo 102. Cuando traduzcan las siglas van a ver qué leyes son. Y cuando lean los artículos, destitución. Bueno, a propósito de cuidarse de ese riesgo, sacar del riesgo a las personas con discapacidad, haciendo que el incentivo tributario sea viable. Con las últimas reflexiones de Stephanie Espín volvemos enseguida. La admiración y empatía ante el sentido que Stephanie Espín ha encontrado a su vida debe plasmarse en acciones que conviertan en políticas públicas y aplicación diaria el apoyo a todo el entorno de personas con discapacidad severa. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo.
Vera a su manera, crítico e independiente. Como les dije, no descarten una segunda parte de esta conversación para ampliar lo que apenas hemos empezado a esbozar en el camino. Ahora, a propósito de que en junio 16 y junio 17, primero Quito, después Guayaquil, Stephanie Spin nos da el privilegio a los ecuatorianos que podamos asistir de ir a una conferencia que va a cambiar sus vidas. Sí, cierto, está disponible en YouTube, en Internet, yo lo veo con frecuencia. Nada como sentirlo y vibrar personalmente a este señor, Mario Alonso Puch. Algún testimonio ha dado de ella Stephanie y de cómo transformó y redirigió su vida. Tus reflexiones finales antes de concluir. Pero que también creo, solo alargando tu oración, pero que también creo que puede transformar la de muchos otros. Yo estoy convencida que aprender a entrenar nuestros pensamientos y nuestro corazón, más allá de la brújula, que tú sabes cuál es la mía, pero la que cada uno pueda tener, pero entrenar los pensamientos es lo que a mí me tiene sentada aquí al frente tuyo, gestionando una crisis que no sé si de otra manera la pude o la podría haber gestionado mejor. Y eso que yo aprendí es algo quizás lo más democrático para muchos de nosotros o para quienes nos están viendo, porque no te lo puede robar nadie. Nadie te puede quitar esa libertad de sacar tu propia caja de herramientas y decir, ¿y ahora de dónde me paro? ¿Y ahora de qué resiliencia? ¿Y ahora de qué voy a hacer? ¿Y ahora me cambiaron? Yo me iba a la playa, pero resulta que voy a tener que vivir una vida de montaña, ¿no? Y si voy a vivir esa vida de montaña que siempre cuesta arriba, solo cuando subes te das cuenta que después solo queda otra más. Y mientras más sigues subiendo, solo te das cuenta que las piernas te dejaron de doler al principio porque ahora solo eres más fuerte. Y eso que yo descubrí y que lo descubro también en mi fragilidad, en mi flaqueza y en volverme a levantar como muchos o muchas de ustedes, también lo podrán descubrir ustedes en esa linda conferencia que les invito a estar. El propósito de la Academia Busca Sentido, Carlos, es acercarlos a mentes tan valiosas como las que me han salvado a mí, me han ayudado a mí, porque estoy convencida de que en el Ecuador trabajar por esa educación emocional y esta cabeza, claro que haría no solo presidentes diferentes, periodistas diferentes, colaboradores, jefes, empleados diferentes, porque sabríamos conocernos mejor, gestionar esa personalidad distinta. Y en la política no se digan las historias, porque tengo un libro entero para poder escribir sobre eso, que tendríamos distinto si no nos gobernaran desde el ego, por ejemplo, o desde otros temas que ya nos ocuparía otra entrevista más para hablar. Pero es una invitación a eso, en este gran esfuerzo que estamos haciendo del cambio de mirada, desde la educación emocional y luego esa educación emocional donde más necesitamos entrar, en la cabeza de esa madre, de esos cuidadores de niños con discapacidad. En esa conferencia van a ver a 400 o 500 madres de niños con discapacidad gratuitamente que llegan a ver a Mario Alonso Puch en este apoyo de la Academia y la Fundación Red. Son entradas que no se venden esas, pero son vidas que sí se salvan. Gracias por compartir tu testimonio. A ti por darme este espacio. Tu experiencia, tu vivencia y tu sentido de la vida. Yo espero que algunas cosas para mí a los 70 años no sean todavía demasiado tarde. Yo siempre he dicho que si algo no tengo es madurez emocional cuando me la han querido atribuir. Quizá madurez política vaya logrando. Y ciertamente la necesito porque quisiera vivir un poco más para poder devolver todo lo que he recibido de la sociedad y de ustedes. Y hoy de esta extraordinaria amiga, mejor amiga, qué gran profesional. Hasta mañana. A su manera. Llegó gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias.
Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.